Hola, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Carlos Humberto Ruiz Oliva y juntos con mis compañeros vamos a hablar sobre empresas, cheques, pagaré, acciones, letra de cambio y sobre los títulos de crédito. Voy a empezar con la empresa. ¿Qué es una empresa? Es una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles y de prestación de servicios. Ahora, ¿cuáles y cuándo se registraron las primeras marcas y patentes? Bien, la primera marca hondureña registrada fue la cerveza Oer Werling y CIA, bajo el registro número 22, el 24 de marzo de 1908. La segunda marca registrada fue de aguas gaseosas, llamada La Favorita, el 12 de agosto de 1908. La primera patente fue registrada en Honduras por el señor Charles Butters, ciudadano inglés. Consiste en un aparato para filtrar. Fue inscrito con el número 71 el 5 de mayo de 1911. Y como dato importante, la primera patente realizada por un hondureño fue el aparejo, inscrito a favor del ceibeño Eduardo Pinas, bajo el número 95 el 17 de noviembre de 1912. Las principales empresas en establecerse en Honduras fueron principalmente del sector agrícola, en las cuales destaca la Compañía Bananera en 1899 y la Standard Fruit Company en 1901. Estas empresas marcaron el inicio de la presencia de grandes empresas en Honduras. Con esto concluye mi parte y prosigue mi compañera. Hola, mi nombre es Angeli Nicole Cruz Valdivieso. Les estaré hablando sobre la definición y antecedentes de las cosas mercantiles, referido a las acciones. Dice que la acción es un título de propiedad que representa una parte del capital social de una empresa. Al poseer una acción, los accionistas se convierten en propietarios de una fracción de la empresa y por lo tanto tienen derechos sobre sus activos y ganancias. Existen dos tipos de acciones. El número 1 es la acción ordinaria. Otorga a los accionistas derecho de voto en sus asambleas general de una empresa y posibilidad a recibir dividendos que son pagos por parte de las ganancias de las empresas. Como número 2 tenemos las acciones preferentes. Generalmente no otorgan derecho de voto, pero tienen prioridades sobre las acciones ordinarias en el pago de dividendos y en el caso de la liquidación de una empresa. La acción son una forma muy común de inversión y comprar y vender en los mercados de valor. Su valor puede fluctuar según el rendimiento de la empresa que condiciones del mercado. Como número 2 les estaré hablando sobre qué es el pagaré. Un pagaré es un documento que sirve para instrumento de cobro. Cuando una persona presta determinada cantidad de dinero a otra, por lo tanto, esa tiene la obligación de pagar en efectivo y en la fecha estipulada del pagaré, de tal manera que debe ser dado a la persona en el monto que recibió el dinero. El pagaré nació en la Edad Media en la ciudad del norte de Italia, mucho antes que naciera la letra de cambio. En Honduras, los antecedentes del pagaré se remontan a prácticas comerciales antiguas donde las empresas de pago se documentaban informalmente. Con el tiempo se formalizaron y se regularon legalmente, convirtiéndose en una herramienta esencial de transiciones comercial y financieras en el país. Los pagarés en Honduras son regulados por el Código de Comercio, lo que brinda un marco legal en su uso, acuerdos financieros y comerciales. Como número 3 les hablaré sobre la letra de cambio. La letra de cambio es que es un documento financiero que representa una orden escrita por una persona, el girador, o otra que sería el girado,
para que pague una suma específica de un tercero, que en este caso sería el beneficiario, en una fecha determinada o a la vista. Es un instrumento utilizado a las transacciones comerciales y financieras y se considera una promesa de pago. Los elementos claves que cambian letra de cambio que incluyen el girador, que es la persona que emite la letra de cambio, el girado, la persona o entidad a la que se le ordena el pago, pagar, beneficiario, la persona que recibirá el pago, el monto, que es la cantidad de dinero que se debe pagar, la fecha de vencimiento, el monto que se debe realizar el pago, la firma debe ser del girador que valida el documento. La letra de cambio es un instrumento importante en el comercio, ya que facilita las transacciones y proporciona una forma legal de asegurar su pago. La letra de cambio tiene sus antecedentes en Edad Media, cuando se comenzaron a utilizar documentos que permitían el cambio de dinero de manera más segura y eficiente. La letra de cambio introdujo a Honduras en el contexto de la colonización y el desarrollo del comercio en una región. Aunque no hay fecha exacta documentada sobre la primera utilización, se sabe que este instrumento financiero comenzó a ser utilizada en el país a medida que las actividades comerciales aumentaron durante el siglo XIX, especialmente con la llegada de empresas extranjeras y el crecimiento de la economía agrícola. Les hablaré sobre los títulos de crédito. Sus documentos son documentos que representan un derecho de crédito, es decir, el derecho a exigir el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes. Estos títulos son utilizados en transiciones comerciales y financieras y tienen características específicas que les otorgan valor y seguridad. Los antecedentes de los títulos de crédito se remontan a la antigüedad, cuando las transacciones comerciales comenzaron a formalizarse. Estos instrumentos surgieron como una necesidad de facilitar o intercambio de bienes y servicios, así como para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago. Durante el siglo XVII, en países como Inglaterra y Francia, se comenzaron a formalizar leyes específicas sobre el título de crédito, lo que permitió su reconocimiento legal y su uso generalizado en transacciones comerciales. En América Latina, incluyendo en Honduras, la influencia de estos desarrollos europeos se tradujo en la adopción de títulos de crédito como parte del sistema financiero, adaptándose a las realizaciones económicas y comerciales de cada país. Hoy en día, los títulos de crédito son una herramienta esencial en las transacciones comerciales, proporcionando seguridad y confianza en las partes involucradas. El cheque. El cheque es un título de crédito que ordena a una institución financiera, generalmente en el banco, a pagar una suma específica de dinero a la persona o entidad designada en el documento. En otras palabras, es una forma de pago que permite a una persona transferirse fondos de una cuenta bancaria a otra persona sin necesidad de utilizar efectivo. Los antecedentes del cheque se remontan en la evolución de los instrumentos de pago en el comercio. Desde la antigüedad, las personas han utilizado diferentes formas de pago, promesas de pago, como letras de cambio, o eran documentos que permitían a una persona pagar en fecha futura. Los antecedentes como tales son que en el crecimiento del comercio en la Edad Media, especialmente en Europa, se hizo necesario contar con un sistema más formalizado para facilitar las transacciones. Así, en el siglo XVII comenzaron a aparecer los cheques como una forma de pago más segura y conveniente. Los comerciantes y banqueros empezaron a emitir cheques que permitían a los clientes retirar su dinero de sus cuentas bancarias sin necesidad de llevarlo a efectivo. A medida que la banca se desarrolló, los cheques se volvieron más comunes y se establecieron regulaciones para su uso. En el siglo XIX, muchos países adoptaron leyes que formalizaban el uso de cheques, lo que contribuye a su popularidad y aceptación de las transacciones comerciales. Hoy en día los cheques son una herramienta esencial en el sistema financiero, aunque han sido completamente y en algunos casos sustituidos por métodos de pago electrónico. Hola, mi nombre es René Villanueva. Hoy les hablaré sobre cosas mercantiles, en este caso de las acciones, el pagaré, la letra de cambio, títulos de crédito y los cheques.
De cada uno de ellos les mencionaré la regulación legal, tipos y clasificación. En primer lugar tenemos las acciones. En el ámbito mercantil, la acción es una fracción del capital social de una empresa que representa la propiedad parcial de la misma. La regulación legal. En muchos países las acciones y su regulación están regidas por leyes específicas y supervisadas por entidades financieras. En Honduras la regula la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Los tipos de acciones son acciones ordinarias y acciones preferentes. Las ordinarias otorgan derechos de voto y dividendos. Las preferentes dan prioridad en el pago de dividendos y en algunos casos en la liquidación de activos, pero generalmente no otorgan derechos de voto. Clasificación de las acciones, forma de transferencia, derechos y riesgos. El pagaré. La regulación legal del pagaré es un documento mercantil regulado por las leyes de comercio de cada país. En Honduras se rige por el Código de Comercio, que establece los requisitos formales y legales para su validez. Los tipos de pago: pagaré a la vista y pagaré a plazo. El de a la vista se paga en el momento en que se presenta. El del plazo tiene una fecha de vencimiento. La clasificación del pagaré: pagaré nominativo, pagaré al portador y con y sin interés. La letra de cambio. Regulación legal. Esta, al igual que el pagaré, está regulada por el Código de Comercio. Los tipos de letra de cambio son a la vista, a cierto plazo vista, a cierto plazo fecha y al día fijo. La clasificación: nominativa, al portador y a la orden. La nominativa es emitida a favor de una persona específica que debe cobrarla, y al portador, cualquiera que la posea, puede cobrarla, y a la orden puede ser transferida mediante endoso. Títulos de crédito. Los títulos de crédito son documentos que representan derechos y obligaciones y son esenciales en el comercio. La regulación legal. Estos se rigen por el Código de Comercio, que establece los requisitos para su emisión, circulación y cobro. Tipos de títulos de crédito: el pagaré, la letra de cambio y verificar. Esta última es una orden escrita a un banco para pagar una suma específica a una persona o al portador. La clasificación: nominativos, al portador y a la orden. Los cheques. Los cheques en Honduras se regulan por el Código de Comercio y la ley. Los tipos de cheques son al portador y nominativo, cruzado, certificado y cheque de caja. La clasificación: por su forma de pago, por su garantía y su... Hola, mi nombre es Noel Armando López Díaz, soy alumno de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocó. Les voy a hablar del uso, las ventajas y desventajas de la acción, el pagaré, la letra de cambio, los títulos de crédito, el cheque y la empresa y sus elementos, que son la marca y las patentes. Les voy a empezar hablando sobre el uso de la acción. Representa una participación en el capital social de una sociedad anónima. Las ventajas: participan en las decisiones de la empresa. Otra ventaja es la posibilidad de recibir dividendos. Ahora les voy a hablar de las desventajas. Riesgo de pérdidas si el valor de la empresa cae. Otra desventaja es que los accionistas minoritarios tienen poca influencia en la toma de decisiones. La próxima que les voy a hablar es sobre el pagaré. El uso del pagaré. ¿Cuál es el uso del pagaré? Es una promesa formal de pago entre dos partes, y las ventajas que tienen es la flexibilidad en términos de pago. Y otra ventaja es la garantía para el acreedor. Las desventajas que tiene: si no se paga, pueden incurrir en acciones legales. Y otra desventaja es la dependencia de la solvencia del firmante. Ahora les voy a hablar de la letra de cambio. El uso de la letra de cambio es un medio de pago y de crédito utilizado principalmente en transacciones comerciales e internacionales. Las ventajas que tiene es que garantiza el pago de una deuda a una fecha futura. Y otra ventaja es que es transferible, lo que permite su endoso. Las desventajas: si el girado no paga, es necesario emprender acciones legales. Puede tener costos, esta es otra desventaja es que puede tener costos administrativos elevados. Los títulos, bueno, ahora les hablo de los títulos de crédito, del uso de los títulos de crédito.
Uno de los usos es facilitar la transferencia de derechos de crédito entre partes. Y las ventajas son que es fácil de transferir, sirve como garantía para obtener financiamiento. Ahora les voy a hablar de las desventajas. Si no se paga el crédito, el tenedor puede enfrentar problemas legales. Otra desventaja es el riesgo financiero, que es muy elevado si el deudor es insolvente. Ahora les voy a hablar del cheque. ¿Cuál es el uso del cheque? El uso del cheque es un medio de pago utilizado en transacciones comerciales y personales. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que tiene es que es relativamente seguro y fácil de emitir. Otra ventaja es que permite la transferencia de fondos sin necesidad de manejar dinero en efectivo. Ahora les voy a hablar de las desventajas que tiene. Las desventajas que tiene es que puede rebotar si no hay fondos suficientes en la cuenta. Y otra desventaja es que no es un método inmediato, pues requiere de tiempo para su cobro. Bueno, ahora sigo hablando sobre las empresas y sus elementos, que son las marcas y las patentes. Bueno, ¿cuál es el uso de las marcas? El uso de la marca es la diferenciación y protección del valor del producto o servicio. Ahora, ¿cuál es el uso de la patente? El uso de la patente es la protección de invenciones, asegurando derechos de explotación exclusiva. Ahora les voy a hablar de las ventajas de las marcas. La ventaja de la marca es que crean lealtad del consumidor y posicionamiento en el mercado. Ahora las ventajas de las patentes es que fomenta la innovación al asegurar derechos exclusivos. Y ahora le hablo de las desventajas de las marcas. Y una de las desventajas es costos asociados a su protección y renovación. Ahora sobre las desventajas de las patentes es el costo elevado en el proceso de registro y mantenimiento y solo tiene validez por un tiempo limitado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es William Márquez y en esto hablaré un poco acerca de los artículos de la ley del Código de Comercio en los que están estipulados lo que son los títulos valores. Cabe recalcar que son títulos valores todos los documentos necesarios para realizar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigne. Entre los títulos valores más utilizados en el tráfico mercantil se encuentran 4 principales, que son las acciones, la letra de cambio, el pagaré y los cheques. En la ley del Código de Comercio, en el artículo 113 y 114, nos habla un poco acerca de lo que son las acciones y de varios conceptos importantes. En el artículo 113 nos dice que las acciones representarán partes iguales del capital social y serán de un valor nominal de 100 lempiras o de sus múltiplos. Y en el artículo 114 dice que cada acción es indivisible y en consecuencia cuando haya varios propietarios de una misma acción nombrarán un representante común y si no se pusiere de acuerdo el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. En cambio, la letra de cambio está situada en el artículo 504 del Código de Comercio. Y en el artículo 504 nos refleja lo siguiente. Nos dice que la letra de cambio deberá contener la denominación de letra de cambio inserta en el documento. También debe contener la expresión del lugar y del día, es decir, el mes y año en que se suscribe. También debe contener la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Debe contener el nombre del girado, el lugar y la época del pago. Además, debe contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Y como por último, debe contener la firma del girador o de la persona que suscribe a su ruego o a su nombre la letra de cambio.
En el artículo 590 encontramos lo que es el pagaré. En este artículo nos refleja sobre el pagaré que el pagaré debe contener los siguientes aspectos. El pagaré debe contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. También deberá contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Deberá contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago. Además de ello, debe contener la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, así como también debe contener la firma del suscriptor. Como siguiente título valor se encuentra lo que es el cheque, que el cheque está ubicado en el artículo 595 de la Ley del Código de Comercio. Y nos dice que el cheque deberá contener la denominación de cheque inserta en el texto del documento. También deberá contener el lugar y fecha en que se expiden los cheques. Asimismo, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero y el nombre de la institución de crédito librada. También debe contener el lugar del pago y, como por último, la firma del librador. Es decir que sin estos aspectos no se pudiese realizar lo que es un cheque, ni una letra de cambio, ninguna acción. Asimismo, estos serían los artículos en donde están estipulados principalmente los títulos valores. Pero igual en la ley del Código de Comercio hay otros artículos también que se relacionan con lo que son los títulos valores. Pero en sí los más principales serían estos que acabo de dar a conocer. También cabe recalcar que existen otro tipo de títulos valores, es decir, que la gente, las personas, también los relacionan como título valor. Entre ellos se pueden encontrar, se puede decir que son títulos valores como la factura, los recibos y entre otros documentos que son relacionados con los que acabo de dar a conocer. Habiendo dicho todo esto, esta sería mi pequeña aportación a el vídeo, a la clase de legislación. Muchas gracias por su atención y esta ha sido nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado.